Una abuela valiente cuenta cómo un jefe temible la dejó con la pierna rota tras años de abuso. Suenan las puertas al caer. Las luces titilan sobre mí en ese oscuro pasillo de la oficina, y un escalofrío recorre mi espalda. Soy Clara, una abuela de 70 años que ha soportado más de lo que debería. Durante años, mi jefe, el temible don Ramón, ha sido el monstruo en mi vida. Su presencia aplastante y sus gritos resonando como truenos me han hecho sentir pequeña y sin valor. Pero todo cambió la noche que decidí enfrentar mi miedo. Esa noche, después de meses de abuso, la situación llegó al límite. Mientras él se pavoneaba en su oficina, burlándose de mí y de mis capacidades, un fuego se encendió en mi pecho. ¡Basta!, grité, y con ese grito sentí que la ira me abrazaba como nunca. Cuando entré en su despacho, su rostro cambió, un pasmo que nunca olvidaré. Él, como un toro enojado, se lanzó hacia mí. Fue un instante, un empujón, un grito, y mi mundo se desvaneció en un mar de dolor. Caí al suelo. Una gran ola de agonía. Miré mi pierna, retorcida en un ángulo que jamás había imaginado. Dolor, sí, pero también una extraña claridad. Era el momento de la fractura. La fuerza nació. En lugar de ser una víctima, ahora sentía el impulso de luchar. Los días que siguieron fueron confusos. En el hospital, mientras la herida sanaba, mi mente trataba de descifrar no solo el dolor físico, sino lo que significaba esa caída. ¿Por qué no había hablado antes? ¿Cuántas más estaban sufriendo en silencio? Así fue como decidí buscar a otros. Descubrí que no estaba sola. En el cofre de secretos de la oficina, otras voces se levantaron, también heridas, también cansadas. Nos unimos en un grupo pequeño, como un sándwich de coraje y desesperación. Comenzamos a compartir nuestras historias. Cada relato era una pieza más de un rompecabezas oscuro que vinculaba a don Ramón con un pasado sombrío y un ciclo de abusos. Esta red de opresión, tejida con el miedo, parecía interminable, pero ahí estábamos, dispuestas a desenmascarar la verdad. Sin embargo, la sombra del miedo no se disipa fácilmente. Una sospecha me acechaba. ¿Había un saboteador entre nosotros? Alguien que prefería que todo se quedara en la penumbra. Las miradas de los demás a veces parecían conocer secretos que no estaban dispuestas a compartir. La desconfianza se coló entre nuestros planes, y en medio de todo esto, un descubrimiento desgarrador. Don Ramón no solo era mi jefe, él era parte de mi historia familiar. Un ancestro suyo había causado dolor a mi familia años atrás, perpetuando un legado de sufrimiento. Esto hizo que la batalla se tornara más personal. Ya no era solo sobre mí, era una lucha generacional. Así que aquí estoy, entre el eco del pasado y el rugido de la lucha materializándose. ¿Lograré romper ese ciclo de violencia? ¿Podremos desmantelar la cadena de secretos antes de que nos trague a todos? La decisión sé. Cierne en el aire, porque el tiempo no espera. La verdad puede doler, pero el silencio puede ser mortal. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso.
Echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Esas palabras y el ruido de mi corazón cuando la situación se torna aún más intensa. Mis compañeras y yo nos reuníamos, compartiendo lo que éramos, supervivientes. Lo que no esperaba era que alguien que parecía un pilar en el grupo, se volviera en nuestra contra en el momento más crítico. Esa tarde, mientras discutíamos cómo presentar nuestro caso a recursos humanos, la puerta se abrió de golpe. Era Claudia, la más nueva en nuestro grupo. Con ojos desorbitados y una expresión de terror. ¡Clara! ¡Tienen a don Ramón en el pasillo! ¡Están hablando de ti! ¡Parece serio! El aire se volvió pesado. La adrenalina me recorrió el cuerpo, pero la certeza de que tenía que actuar me dio alas, con una valentía que no sabía que tenía. Salí, pero en el instante en que crucé la puerta, me encontré en un torbellino de voces. Don Ramón estaba allí, rodeado de varios altos ejecutivos, y las miradas se volvían hacia mí. ¿Qué has estado diciendo, Clara? Su voz se alzaba como un trueno retumbante. Me detuve, sintiendo que mi respiración se cortaba. Miré a las caras conocidas de mis colegas, buscándolas en busca de apoyo, pero vi algo diferente. Los rostros que antes eran de unión, ahora mostraban un destello de preocupación y temor. Es hora de que la gente conozca la verdad, le respondí. Sentí que la valentía ascendía en mí como una ola. Sin embargo, su risa se aseguró que tu verdad no es más que un cuento de hadas, abuelita. Antes que pudiera responder, Claudia, a mi lado, se adelantó. No, ya basta. No podemos quedarnos calladas. En un instante, todo el valor que había ganado parecía languidecer, y las miradas se dirigieron a ella. De repente, una figura apareció por el fondo. Era la esposa de don Ramón, Sofía, a quien nunca había visto tan cerca. En su expresión había un desasosiego inconfundible, y lo que lanzó a continuación fue un golpe que dejó a todos boquiabiertos. Clara, yo sé la verdad sobre don Ramón, lo que nadie te ha dicho. Un frisón de inquietud recorrió la sala. Las palabras se detuvieron, pero el espacio se sentía cargado de expectativa. Él no es solo tu jefe, Clara. Él es tu padre, dijo, y mi mundo se detuvo. Las murallas de mi vida se derrumbaron en un segundo. Aunque mi madre siempre había hablado de un padre ausente, nunca imaginé que ese hombre, que había sembrado tanto miedo en mí, fuera de sangre. El dolor de la realidad se intensificó, como una apuñalada en el pecho. Miré a Claudia, buscando alguna confirmación de que no estaba soñando, pero su rostro estaba cubierto de horror y compasión. Murmullos inquietos llenaron el aire. ¿Cómo puede ser?, preguntó alguien de la multitud. ¿Es cierto, Clara? Un retumbar en mis oídos. Las interneuronas en mi cabeza batallaban, buscando respuestas. Mi historia se entrelazaba con lo que más había temido. Mientras las miradas se dirigían hacia mí, sentí que la fuerza se desvanecía. Sin embargo, esas palabras
también encendieron una chispa en mi interior, una chispa de resolución. «Esto no acaba aquí», murmuré, con el eco de un nuevo propósito. Pero ¿cómo podría confrontar a un padre que no conocía? ¿Y si toda esta lucha había sido por algo mucho más grande de lo que jamás imaginé? Y en medio del silencio que se había apoderado de la sala, la pregunta flotó en el aire. ¿Qué más secretos ocultaba don Ramón? La batalla apenas comenzaba. Sigo de pie, en medio del silencio que llenaba la sala. La voz de Sofía seguía resonando en mi mente. «Él es tu padre». El frío se apoderó de mi cuerpo. La confusión golpeó mi pecho como un martillo. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que este era solo un mal sueño. Las miradas de los demás estaban fijas en mí, llenas de incredulidad, mezcla de miedo y compasión. El tiempo parecía haberse detenido. «¿Cómo es posible?», murmuré, sin poder articular más. La revelación era devastadora. La visibilidad de mis compañeros se desvanecía a medida que el mundo giraba. Era don Ramón, el monstruo que había aterrorizado mi vida, pero también mi sangre. «No podía ser». Don Ramón se rió, pero ya no era un sonido triunfante. Sonaba corto, hueco. «Clara, ¿vas a llorar como una niña? Ven, ven aquí, hablemos de esto». Su tono era ahora burlón, un eco grotesco de su autoridad. Siento que el aire se espesa. Quiero huir, pero estoy anclada al suelo por las raíces del dolor. Claudia, a mi lado, me mira con ojos grandes, llenos de terror. «¿Es cierto, Clara? ¿Es tu padre?». Ella no podía concebir la magnitud de esto. Nadie podría. «Esto no es solo tu problema, Clara», intervino otra voz, de Ana, una de las más valientes del grupo. «Es nuestro, es de todas nosotras». Me sentí más fuerte. Eran mis compañeras las que habían estado ahí, compartiendo sus historias de abuso y dolor. Pero ¿hacia dónde íbamos con esta nueva verdad? El ambiente estaba cargado, como antes de una tormenta. El murmullo de la multitud creció como un susurro de pánico. Todos estaban en shock. Yo también. «Entonces, ¿qué haremos?», pregunté en voz baja, sin saber si las palabras estaban dirigidas a mis compañeras o a mí misma. Pero antes de que alguien pudiera responder, el sonido de una puerta golpeando resonó por el pasillo. La enfermera del hospital, conocida por todos, apareció de repente, su rostro pálido y angustiado. «Clara, tienes que venir rápido. Hay un problema». Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podía suceder? «¿Qué pasó?», pregunté, con un nudo en la garganta. «Es don Ramón. Se cayó. Está inconsciente». Las palabras me atravesaron como una flecha. No solo un grito de auxilio, era un comunicado de caos. Era posible que su reinado de terror, ser el comienzo de nuestra lucha, ahora se adentraba en una dirección que nunca imaginé. «¡Vamos!», grité, sin saber a dónde me llevaba la valentía. Corrí tras la enfermera, el eco de mis pasos resonando en un corredor que se sentía más oscuro que nunca. En mi mente solo había una pregunta: ¿qué pasaba si don Ramón no regresaba? Cuando llegamos, la escena era frenética. Médicos y enfermeras moviéndose rápidamente alrededor de su cuerpo. Mi pulso palpitaba en mis sienes
mientras lo observaba, inmóvil en el suelo. Allí estaba el símbolo de toda mi angustia, el hombre que había aterrorizado mi vida, tirado como un muñeco roto. Sentí un revuelo en mi interior, un conflicto que giraba como una tormenta. «¡Clara, ven aquí!». El llamado de Claudia me sacó de mis pensamientos. Volteé para encontrarla con una mirada de intensa preocupación. «No puedes quedarte aquí. Necesitamos decidir qué hacer ahora. Esto ha cambiado todo». Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Era cierto. Este caos traía consigo nuevas oportunidades, pero también alguna oscuridad oculta. Con el corazón en la boca y un oscuro presentimiento, me pregunté si este momento de debilidad de don Ramón sería el final de nuestra opresión o el comienzo de algo mucho más siniestro. La elección estaba en mis manos, pero la incertidumbre me asfixiaba. «¿Qué pasará con nosotros?», murmuré. «¿Esta nueva verdad? ¿O dejaría que el desconocido destino decidiera por mí?». La decisión se tornaba crítica y el tiempo no daba tregua. Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Sigo de pie, en medio del silencio que llenaba la sala. La voz de Sofía seguía resonando en mi mente. «Él es tu padre». El frío se apoderó de mi cuerpo. La confusión golpeó mi pecho como un martillo. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que esto era solo una pesadilla. Las miradas de mis colegas estaban fijas en mí, llenas de incredulidad, mezcla de miedo y compasión. El tiempo parecía haberse detenido. «¿Cómo es posible?», murmuré, incapaz de articular más. La revelación era devastadora. La claridad del pasado ahora se nublaba en una tormenta de secretos. Don Ramón, el monstruo que había aterrorizado mi vida, también era parte de mi sangre. No podía ser. Don Ramón se rió, pero ya no resonaba con seguridad. Su risa sonaba hueca, como si por dentro estuviera tan reto como su cuerpo tendido en el suelo. «¿Qué vas a hacer, Clara? ¿Llorar como una niña? Ven aquí y hablemos de esto». Su tono burlón me irritó, pero sentí que el aire se espesaba. La confusión se transformaba en rabia y el dolor se convirtió en una chispa que alimentaba mi determinación. Claudia, a mi lado, me miraba con ojos grandes, llenos de terror. «¿Es cierto, Clara? ¿Es tu padre?». Nadie podía comprender la magnitud de esta locura. «Esto no es solo tu problema, Clara», intervino Ana, la más valiente del grupo. «Es nuestro, es de todas nosotras». Sus palabras eran un ancla, recordándome que esta lucha iba más allá de mí. Pero, ¿qué significaba todo esto ahora? El ambiente estaba cargado, como el aire antes de una tormenta. El murmullo de la multitud creció a medida que la tensión aumentaba. Me volví hacia mis compañeras, buscando respuestas. «¿Qué haremos ahora?». Pero antes de que alguien pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y una enfermera apareció, su rostro pálido. «Clara, tienes que venir rápido. Hay un problema». Mi corazón se disparó. «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «Es don Ramón. Se cayó. Está inconsciente». Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Mi mente giraba. Podía ser que su reinado de terror estuviera a punto de desmoronarse de golpe. La confusión me envolvió. «¡Vamos!», grité, impulsada por una mezcla de miedo y adrenalina. Corrí tras la enfermera mientras mis compañeras me seguían. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos.
Al llegar, el caos era absoluto. Médicos y enfermeras se movían rápidamente alrededor de su cuerpo. Mi pulso golpeaba en mis sienes mientras miraba el símbolo de todo mi sufrimiento, allí tendido. Sentí un revuelo en mi interior, una batalla entre el deseo de venganza y el asco que me producía verlo así. «Clara, ven aquí», me llamó Claudia. Su mirada reflejaba pura preocupación. «No puedes quedarte aquí. Necesitamos decidir qué hacer ahora. El vínculo que compartes con él no puede ignorarse». Esa simple verdad me golpeó como un puño. ¿Era esto lo que quería? ¿Proteger a quien me había hecho tanto daño? Mientras deliberábamos, un estruendo resonó por el pasillo. La puerta se abrió nuevamente, esta vez con una fuerza inusitada, y un hombre irrumpió. Era Santiago, el hermano de don Ramón. Todos lo conocíamos como un tipo de carácter fuerte, pero ahora su rostro mostraba desesperación. «No puede estar pasando esto. No puedes hacer nada. Él es». Su grito fue interrumpido por un colapso. Las luces parpadearon y se apagaron. En ese oscuro momento, la multitud enmudeció y sentí que se cortaba la respiración. Cuando finalmente se encendieron las luces, todo había cambiado. Estaba inmovilizada por una revelación. Santiago dio un paso hacia don Ramón, con lágrimas en los ojos, y dejó caer una bomba. «No es solo tu padre, Clara, es tu hermano». Un rugido en mi mente me dejó aturdida. La vida que creía conocer se deshacía como polvo frente a mis ojos. Don Ramón no era solo el verdugo de mi historia, sino que en esta compleja y horrible trama era también mi hermano. Aquello reconfiguró todo lo que sabía, cada lágrima derramada, cada grito ahogado. La sala se tornó un volcán de murmullos y temores. «¿Es cierto, Clara?», resonaba por todas partes, como un eco aterrador de mi propia angustia. Todos los ojos estaban sobre mí, llenos de expectativa. El tiempo se congeló y en mi pecho sentí el verdadero peso del caos que se había desatado. Las cadenas del pasado estaban más entrelazadas de lo que jamás habría soñado. ¿Cómo podría afrontar esto? En medio de la confusión, una única pregunta flotaba en el aire. ¿Qué pasaría ahora con todos nosotros? La lucha apenas comenzaba y el horizonte se oscurecía como un cielo de tormenta. Sigo de pie, en medio del silencio que llenaba la sala. La voz de Sofía seguía resonando en mi mente. «Él es tu padre». El frío se apoderó de mi cuerpo. La confusión golpeó mi pecho como un martillo. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que esto era solo una pesadilla. Las miradas de mis colegas estaban fijas en mí, llenas de incredulidad, mezcla de miedo y compasión. El tiempo parecía haberse detenido. «¿Cómo es posible?», murmuré, incapaz de articular más. La revelación era devastadora. La claridad del pasado ahora se nublaba en una tormenta de secretos. Don Ramón, el monstruo que había aterrorizado mi vida, también era parte de mi sangre. No podía ser. Don Ramón se rió, pero ya no resonaba con seguridad. Su risa sonaba hueca, como si por dentro estuviera tan roto como su cuerpo tendido en el suelo. «¿Qué vas a hacer, Clara? ¿Llorar como una niña? Ven aquí y hablemos de esto». Su tono burlón me irritó.
pero sentí que el aire se espesaba. La confusión se transformaba en rabia y el dolor se convirtió en una chispa que alimentaba mi determinación. Claudia, a mi lado, me miraba con ojos grandes, llenos de terror. ¿Es cierto, Clara? ¿Es tu padre? Nadie podía comprender la magnitud de esta locura. Esto no es solo tu problema, Clara, intervino Ana, la más valiente del grupo. Es nuestro, es de todas nosotras. Sus palabras eran un ancla, recordándome que esta lucha iba más allá de mí. Pero, ¿qué significaba todo esto ahora? El ambiente estaba cargado, como el aire antes de una tormenta. El murmullo de la multitud creció a medida que la tensión aumentaba. Me volví hacia mis compañeras, buscando respuestas. ¿Qué haremos ahora? Pero antes de que alguien pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y una enfermera apareció, su rostro pálido. Clara, tienes que venir rápido. Hay un problema. Mi corazón. ¡Está inconsciente! Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Mi mente giraba. ¿Podía ser que su reinado de terror estuviera a punto de desmoronarse de golpe? La confusión me envolvió. ¡Vamos!, grité, impulsada por una mezcla de miedo y adrenalina. Corrí tras la enfermera mientras mis compañeras me seguían. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos. Al llegar, el caos era absoluto. Médicos y enfermeras se movían rápidamente alrededor de su cuerpo. Mi pulso golpeaba en mis sienes mientras miraba el símbolo de todo mi sufrimiento. Allí tendido, sentí un revuelo en mi interior, una batalla entre el deseo de venganza y el asco que me producía verlo así. «¡Clara, ven aquí!», me llamó Claudia. Su mirada reflejaba pura preocupación. «No puedes quedarte aquí. Necesitamos decidir qué hacer ahora. El vínculo que compartes con él no puede ignorarse». Esa simple verdad me golpeó como un puño. ¿Era esto lo que quería? ¿Proteger a quien me había hecho tanto daño? Mientras deliberábamos, un estruendo resonó por el pasillo. La puerta se abrió nuevamente, esta vez con una fuerza inusitada, y un hombre irrumpió. Era Santiago, el hermano de don Ramón. Todos lo conocíamos como un tipo de carácter fuerte, pero ahora su rostro mostraba desesperación. «No puede estar pasando esto. No puedes hacer nada. Él es...». Su grito fue interrumpido por un colapso. Las luces parpadearon y se apagaron. En ese oscuro momento, la multitud enmudeció y sentí que se cortaba la respiración. Cuando finalmente se encendieron las luces, todo había cambiado. Estaba inmovilizada por una revelación. Santiago dio un paso hacia don Ramón, con lágrimas en los ojos, y dejó caer una bomba. «No es solo tu padre, Clara. Es tu hermano». Un rugido en mi mente me dejó aturdida. La vida que creía conocer se deshacía como polvo frente a mis ojos. Don Ramón no era solo el verdugo de mi historia, sino que en esta compleja y horrible trama era también mi hermano. Aquello reconfiguró todo lo que sabía. Cada lágrima derramada, cada grito ahogado, la sala se tornó un volcán de murmullos y temores. «Es cierto, Clara», resonaba por todas partes, como un eco aterrador de mi propia angustia. Todos los ojos estaban sobre mí, llenos de expectativa. El tiempo se congeló y en mi pecho sentí el verdadero peso del caos que se había desatado.
Las cadenas del pasado estaban más entrelazadas de lo que jamás habría soñado. ¿Cómo podría afrontar esto? En medio de la confusión, una única pregunta flotaba en el aire. ¿Qué pasaría ahora con todos nosotros? La lucha apenas comenzaba, y el horizonte se oscurecía como un cielo de tormenta. Sigo de pie, en medio del silencio que llenaba la sala. La voz de Sofía seguía resonando en mi mente. Él es tu padre. El frío se apoderó de mi cuerpo. La confusión golpeó mi pecho como un martillo. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que esto era solo una pesadilla. Las miradas de mis colegas estaban fijas en mí, llenas de incredulidad, mezcla de miedo y compasión. El tiempo parecía haberse detenido. ¿Cómo es posible?, murmuré, incapaz de articular más. La revelación era devastadora. La claridad del pasado ahora se nublaba en una tormenta de secretos. Don Ramón, el monstruo que había aterrorizado mi vida, también era parte de mi sangre. No podía ser. Don Ramón se rió, pero ya no resonaba con seguridad. Su risa sonaba hueca, como si por dentro estuviera tan roto como su cuerpo tendido en el suelo. ¿Qué vas a hacer, Clara? ¿Llorar como una niña? Ven aquí y hablemos de esto. Irritó, pero sentí que el aire se espesaba. La confusión se transformaba en rabia, y el dolor se convirtió en una chispa que alimentaba mi determinación. Claudia, a mi lado, me miraba con ojos grandes, llenos de terror. «¿Es cierto, Clara? ¿Es tu padre?» Nadie podía comprender la magnitud de esta locura. «Esto no es solo tu problema, Clara», intervino Ana, la más valiente del grupo. «Es nuestro, es de todas nosotras». Sus palabras eran un ancla, recordándome que esta lucha iba más allá de mí. Pero, ¿qué significaba todo esto ahora? El ambiente estaba cargado, como el aire antes de una tormenta. El murmullo de la multitud creció a medida que la tensión aumentaba. Me volví hacia mis compañeras, buscando respuestas. ¿Qué haremos ahora? Pero antes de que alguien pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y una enfermera apareció, su rostro pálido. «Clara, tienes que venir, rápido. Hay un problema». Mi corazón se disparó. «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «Es don Ramón, se cayó. Está inconsciente». Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Mi mente giraba. ¿Podía ser que su reinado de terror estuviera a punto de desmoronarse de golpe? La confusión me envolvió. «¡Vamos!», grité, impulsada por una mezcla de miedo y adrenalina. Corrí tras la enfermera, mientras mis compañeras me seguían, el eco de mis pasos resonando en los pasillos. Al llegar, el caos era absoluto. Médicos y enfermeras se movían rápidamente alrededor de su cuerpo. Mi pulso golpeaba en mis sienes, mientras miraba el símbolo de todo mi sufrimiento, allí tendido. Sentí un revuelo en mi interior, una batalla entre el deseo de venganza y el asco que me producía verlo así. Sin embargo, en ese tumulto, una figura apareció detrás de mí. Era el hijo de don Ramón, Javier, a quien había conocido en las pocas reuniones familiares. Nunca había estado tan cerca de él. «Clara, no deberías estar aquí.
dijo con voz temblorosa. Pero en su mirada había algo más, un fuego que nunca había visto antes. Supuse que era desesperación, hasta que al abrir la boca para hablar, casi me deja sin aliento. Él no es tu padre, Clara. Él es solo un impostor. Las palabras cayeron como un rayo en la sala. Mi cuerpo se tensó y el mundo pareció tambalearse. Tu verdadero padre está vivo. El tiempo se detuvo. ¿Qué estaba diciendo? La revelación me golpeó como un huracán. Don Ramón era un mentiroso, un monstruo que había arruinado tantas vidas, e incluso sus propios secretos lo hacían aún más monstruoso. Tu padre fue un héroe, un investigador que quiso desenmascarar a la red de corrupción en esta empresa. Fue traicionado y don Ramón tomó su lugar. La desesperación en su mirada me atravesó. Te necesito, Clara. No hay tiempo. Tienes que venir conmigo. Mis piernas temblaban. Cada nueva palabra era como un ladrillo que se sumaba al peso aplastante que llevaba. Mientras mis pensamientos se agolpaban, la imagen de don Ramón inconsciente en el suelo perdía poder. ¿Quién era realmente yo en toda esta turbulencia? La historia que había creído vivir se desvanecía bajo el peso de nuevos secretos. ¿Y mi madre? ¿Por qué nunca me contó esto?, pregunté, sintiendo que cada respuesta me acercaba más a una verdad aterradora. Porque temía por ti. Temía que don Ramón buscaría venganza si supiera que su pasado lo atrapó. La verdad es que mi madre está involucrada. Ella es parte de todo esto. Javier dio un paso hacia mí. Miradas de cientos de personas estaban fijas sobre nosotros. La sala se llenó de murmullos. Las imágenes de mis recuerdos se revolvían en mi mente. ¿Podía confiar en él? Frustración y miedo se agolpaban dentro de mí. Mientras las luces parpadeaban, comenzó a parecer que el mundo real desaparecía. ¿Podía seguir a Javier y dejarlo todo atrás? ¿Era tiempo de desatar la cadena de secretos, el legado de dolor? Clara. La voz de mi grupo resonó. No lo hagas. Pero cuando levanté la mirada hacia don Ramón, sintiendo la verdad chisporrotear en mi interior, una decisión formaba parte de mí. Tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de enfrentar el oscuro pasado y encontrar mi propio camino. Sigo de pie, en medio del silencio que llenaba la sala. La voz de Sofía seguía resonando en mi mente. Él es tu padre. El frío se apoderó de mi cuerpo. La confusión golpeó mi pecho como un martillo. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que esto era solo una pesadilla. Las miradas de mis colegas estaban fijas en mí, llenas de incredulidad, mezcla de miedo y compasión. El tiempo parecía haberse detenido. ¿Cómo es posible?, murmuré, incapaz de articular más. La revelación era devastadora. La claridad del pasado ahora se nublaba en una tormenta de secretos. Don Ramón, el monstruo que había aterrorizado mi vida, también era parte de mi sangre. No podía ser. Don Ramón se rió, pero ya no resonaba con seguridad. Su risa sonaba hueca, como si por dentro estuviera tan roto como su cuerpo tendido en el suelo. ¿Qué vas a hacer, Clara? ¿Llorar como una niña? Ven aquí y hablemos de esto. Su tono burlón me irritó, pero sentí que el aire se espesaba. La confusión se transformaba en rabia
y el dolor se convirtió en una chispa que alimentaba mi determinación. Claudia, a mi lado, me miraba con ojos grandes, llenos de terror. ¿Es cierto, Clara? ¿Es tu padre? Nadie podía comprender la magnitud de esta locura. Esto no es solo tu problema, Clara, intervino Ana, la más valiente del grupo. Es nuestro, es de todas nosotras. Sus palabras eran un ancla, recordándome que esta lucha iba más allá de mí. Pero ¿qué significaba todo esto ahora? El ambiente estaba cargado, como el aire antes de una tormenta. El murmullo de la multitud creció a medida que la tensión aumentaba. Me volví hacia mis compañeras, buscando respuestas. ¿Qué haremos ahora? Pero antes de que alguien pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y una enfermera apareció, su rostro pálido. Clara, tienes que venir rápido. Hay un problema. Mi corazón se disparó. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Es don Ramón. Se cayó. Está inconsciente. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Mi mente giraba. Podía ser que su reinado de terror estuviera a punto de desmoronarse de golpe. La confusión me envolvió. ¡Vamos!, grité, impulsada por una mezcla de miedo y adrenalina. Corrí tras la enfermera, mientras mis compañeras me seguían. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos. Al llegar, el caos era absoluto. Médicos y enfermeras se movían rápidamente alrededor de su cuerpo. Mi pulso golpeaba en mis sienes mientras miraba el símbolo de todo mi sufrimiento, allí tendido. Sentí un revuelo en mi interior, una batalla entre el deseo de venganza y el asco que me producía verlo así. «Clara, ven aquí», me llamó Claudia. Su mirada reflejaba pura preocupación. «No puedes quedarte aquí. Necesitamos decidir qué hacer ahora. El vínculo que compartes con él no puede ignorarse». Esa simple verdad me golpeó como un puño. ¿Era esto lo que quería? ¿Proteger a quien me había hecho tanto daño? Mientras deliberábamos, un estruendo resonó por el pasillo. La puerta se abrió nuevamente, esta vez con una fuerza inusitada, y un hombre irrumpió. Era Santiago, el hermano de don Ramón. Todos lo conocíamos como un tipo de carácter fuerte, pero ahora su rostro mostraba desesperación. «No puede estar pasando esto. No puedes hacer nada. Él es...» Su grito fue interrumpido por un colapso. Las luces parpadearon y se apagaron. En ese oscuro momento, la multitud enmudeció y sentí que se cortaba la respiración. Cuando finalmente se encendieron las luces, todo había cambiado. Estaba inmovilizada por una revelación. Santiago dio un paso hacia don Ramón, con lágrimas en los ojos, y dejó caer una bomba. «No es solo tu padre, Clara. Es tu hermano». Un rugido en mi mente me dejó aturdida. La vida que creía conocer se deshacía como polvo frente a mis ojos. Don Ramón no era solo el verdugo de mi historia, sino que en esta compleja y horrible trama era también mi hermano. Aquello reconfiguró todo lo que sabía, cada lágrima derramada, cada grito ahogado. La sala se tornó un volcán de murmullos y temores. «¿Es cierto, Clara?», resonaba por todas partes, como un eco aterrador de mi propia angustia. Todos los ojos estaban sobre mí, llenos de expectativa. El tiempo se congeló y en mi pecho sentí el verdadero peso del caos que se había desatado. Las cadenas del pasado estaban más entrelazadas de lo que jamás habría soñado. ¿Cómo podría afrontar esto? En medio de la confusión, una única pregunta flotaba en el aire.
¿Qué pasaría ahora con todos nosotros? La lucha apenas comenzaba y el horizonte se oscurecía como un cielo de tormenta. Clara, la voz de Javier me sacó de mis pensamientos. Él apoyó su mano en mi brazo, su mirada ardiente. Hay algo más sobre tu madre. Eso me upó. ¿Qué más podía ocultar? Me giré hacia él, exigiendo respuestas. Tu madre no solo te protegió de don Ramón. Ella hizo un pacto con él. Tú no eres solo hija de él. Eres parte de una conspiración aún más profunda. Su voz temblaba, pero la seriedad de sus palabras me heló la sangre. ¿Qué quería decir con eso? El mundo empezó a girar a mi alrededor. La confusión se transformaba en terror. Quería romper el contacto visual, pero sus ojos desesperados me mantenían atrapada. ¿Qué quieres decir? Apenas pude susurrar. Tu madre era agente encubierta. La razón por la que se unió a él fue para infiltrarse en la red de corrupción que él representa. Nunca debí haberlo dicho, pero ahora el tiempo se agota. Ellos vendrán por ti, Clara. Cada palabra era un golpe en mi pecho. El aire se volvió pesado. ¿Desde cuándo se convertía en determinación? El dolor del descubrimiento se evaporó con el ardor de la rabia. No puede ser. Tengo que hablar con ella. Necesito saber. Grité, el eco retumbando en las paredes del hospital. La confusión se sumaba. Mis amigas intercambiaban miradas nerviosas. El murmullo se hizo más intenso. ¿Qué pasaría si don Ramón despertaba? ¿Qué conocimiento guardaba sobre mí? La lucha que comenzara para salir de su sombra ahora parecía ser solo el principio. «Clara, debemos irnos», insistió Javier, tiando de mí. «No estamos a salvo aquí. Don Ramón no va a caer sin luchar. Él siempre tiene un as bajo la manga. Hay que salir antes de que sea demasiado tarde». Mi mente estaba en caos. Lealtades, mis lazos. ¿Podría confiar en él? ¿En lo que decía? El ruido se hacía ensordecedor. Debía tomar una decisión, pero cada movimiento me mantenía en una trampa. ¿Escapar o enfrentar a don Ramón? La respuesta se volvía más difícil con cada latido. La sala se llenó de gritos, reclamaciones y murmullos. Nunca había sentido una tensión tan palpable. Mis colegas temblaban. La incredulidad ardía en sus rostros. Miré a mi alrededor. Entonces, la última voz que me dirigió fue la de Sofía. «Clara, todo esto es más grande de lo que imaginamos. La verdad que se oculta puede destruirnos a todos». Y mientras sus palabras caían en el aire, supe que solo estaba comenzando a desentrañar la verdad. La lucha por descubrir quién realmente era apenas comenzaba. Sigo de pie, en medio del silencio que llenaba la sala. La voz de Sofía seguía resonando en mi mente. «Él es tu padre». El frío se apoderó de mi cuerpo. La confusión golpeó mi pecho como un martillo. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que esto era solo una pesadilla. Las miradas de mis colegas estaban fijas en mí, llenas de incredulidad, mezcla de miedo y compasión. El tiempo parecía haberse detenido. «¿Cómo es posible?», murmuré, incapaz de articular más. La revelación era devastadora. La claridad del pasado ahora se nublaba en una tormenta de secretos. Don Ramón,
El monstruo que había aterrorizado mi vida también era parte de mi sangre. No podía ser. Don Ramón se rió, pero ya no resonaba con seguridad. Su risa sonaba hueca, como si por dentro estuviera tan roto como su cuerpo tendido en el suelo. ¿Qué vas a hacer, Clara? ¿Llorar como una niña? Ven aquí y hablemos de esto. Su tono burlón me irritó, pero sentí que el aire se espesaba. La confusión se transformaba en rabia y el dolor se convirtió en una chispa que alimentaba mi determinación. Claudia a mi lado me miraba con ojos grandes, llenos de terror. ¿Es cierto, Clara? ¿Es tu padre? Nadie podía comprender la magnitud de esta locura. Esto no es solo tu problema, Clara, intervino Ana, la más valiente del grupo. Es nuestro, es de todas nosotras. Sus palabras eran un ancla, recordándome que esta lucha iba más allá de mí. Pero, ¿qué significaba todo esto ahora? El ambiente estaba cargado, como el aire antes de una tormenta. El murmullo de la multitud creció a medida que la tensión aumentaba. Me volví hacia mis compañeras, buscando respuestas. ¿Qué haremos ahora? Pero antes de que alguien pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y una enfermera apareció, su rostro pálido. «Clara, tienes que venir rápido. Hay un problema». Mi corazón se disparó. «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «Es don Ramón. Se cayó. Está inconsciente». Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Mi mente giraba. Podía ser que su reinado de terror estuviera a punto de desmoronarse de golpe. La confusión me envolvió. «¡Vamos!», grité, impulsada por una mezcla de miedo y adrenalina. Corrí tras la enfermera mientras mis compañeras me seguían. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos. Al llegar, el caos era absoluto. Médicos y enfermeras se movían rápidamente alrededor de su cuerpo. Mi pulso golpeaba en mis sienes mientras miraba el símbolo de todo mi sufrimiento allí tendido. Sentí un revuelo en mi interior, una batalla entre el deseo de venganza y el asco que me producía verlo así. «Clara, ven aquí», me llamó Claudia. Su mirada reflejaba pura preocupación. «No puedes quedarte aquí. Necesitamos decidir qué hacer ahora. El vínculo que compartes con él no puede ignorarse». Esa simple verdad me golpeó como un puño. ¿Era esto lo que quería? ¿Proteger a quien me había hecho tanto daño? Mientras deliberábamos, un estruendo resonó por el pasillo. La puerta se abrió nuevamente, esta vez con una fuerza inusitada, y un hombre irrumpió. Era Santiago, el hermano de don Ramón. Todos lo conocíamos como un tipo de carácter fuerte, pero ahora su rostro mostraba desesperación. «No puede estar pasando esto. No puedes hacer nada. Él es». Su grito fue interrumpido por un colapso. Las luces parpadearon y se apagaron. En ese oscuro momento, la multitud enmudeció y sentí que se cortaba la respiración. Cuando finalmente se encendieron las luces, todo había cambiado. Estaba inmovilizada por una revelación. Santiago dio un paso hacia don Ramón, con lágrimas en los ojos, y dejó caer una bomba. «No es solo tu padre, Clara, es tu hermano». Un rugido en mi mente me dejó aturdida. La vida que creía conocer se deshacía como polvo frente a mis ojos. Don Ramón no era solo el verdugo de mi historia,
sino que en esta compleja y horrible trama era también mi hermano. Aquello reconfiguró todo lo que sabía, cada lágrima derramada, cada grito ahogado. La sala se tornó un volcán de murmullos y temores. «¿Es cierto, Clara?», resonaba por todas partes, como un eco aterrador de mi propia angustia. Todos los ojos estaban sobre mí, llenos de expectativa. El tiempo se congeló y en mi pecho sentí el verdadero peso del caos que se había desatado. Las cadenas del pasado estaban más entrelazadas de lo que jamás habría soñado. ¿Cómo podría afrontar esto? En medio de la confusión, una única pregunta flotaba en el aire. ¿Qué pasaría ahora con todos nosotros? La lucha apenas comenzaba y el horizonte se oscurecía como un cielo de tormenta. Las miradas alrededor se intensificaron y de repente un grito desgarrador cortó el aire. Era Sofía, la esposa de don Ramón, que había estado callada hasta ahora. «No, no puede ser». Su voz era un eco de desesperación. «Hay más. Tú no sabes todo lo que él ha hecho». Me volví hacia ella. Mi corazón latía con fuerza. «¿Qué más hay, Sofía?». La ira y el miedo se entrelazaban en su expresión. «Tu madre y yo somos parte de un plan más oscuro. No solo éramos cómplices, ella fue quien organizó el trabajo de él». Su confesión fue como un balde de agua helada. La incredulidad me abatía y la sala se volvió un caos. «Eso no puede ser verdad», grité. «Tú mientes. Mi madre me protegió». «Ella no te protegió, Clara. Ella usó a don Ramón entre las sombras, mientras él se hacía pasar por tu padre para mantener control sobre la verdad», dijo Sofía. Sus ojos ardían con algo que no podía bosquejar. Un terror que se enraizaba en años de manipulación. La multitud murmullaba. El aire se espesaba. De repente, todo el dolor acumulado por años se transformó en rabia. Miré a Santiago y a Sofía, mis compañeros, buscando respuestas. «¿Por qué? ¿Por qué harían esto?». Mis palabras eran un susurro tembloroso. Pero antes de que alguien respondiera, las luces comenzaron a parpadear otra vez. Un ruido sordo resonó y el suelo vibró. Una especie de temblor nos hizo tambalear. «¿Qué está pasando?», grité. La atmósfera se tornó caótica y la enfermera que había llamado mi atención interrumpió con pánico visible. «Reacciones químicas. Tenemos que evacuar el área». El pánico se extendió. «¡Salgan de aquí!», grité. Pero la confusión nos abrumó. El suelo volvió a temblar y algo se rompió al fondo. Las luces parpadearon de nuevo. Y luego todo se sumió en la oscuridad total. Sentí manos empujándome, cuerpos tratando de salir en la confusión. Mis compañeras apenas lograban seguirme, y en ese caos solo podía pensar en salir. ¿Pero hacia dónde? ¿Cómo escapar de todo esto? La situación se tornó surrealista. La revelación del hermano, la traición materna, ahora un peligro inminente. Estaba atrapada en un laberinto de mentiras y dolor, y en medio de este caos, una pregunta me atormentaba. ¿Realmente podría escapar de esta historia? Sigo de pie, en medio del silencio que llenaba la sala.
la voz de Sofía resonando en mi mente. Él es tu padre. El frío se apoderó de mi cuerpo. La confusión golpeó mi pecho como un martillo. Busqué respuestas, pero en los rostros de mis colegas solo había incredulidad, miedo y compasión. El tiempo parecía haberse detenido. ¿Cómo es posible?, murmuré, incapaz de articular más. La revelación me dejó devastada. Don Ramón, el monstruo que había atormentado mi vida, también pertenecía a mi sangre. No podía ser. Él se rió, pero lo que alguna vez fue triunfante sonaba hueco, broto como su cuerpo tirado en el suelo. ¿Qué vas a hacer, Clara? ¿Llorar como una niña? Ven aquí y hablemos de esto. Su tono burlón me irritó. Un aire de desesperanza lo rodeaba y la rabia comenzaba a brotar dentro de mí. Claudia me miraba con ojos grandes, llenos de terror. ¿Es cierto, Clara? ¿Es tu padre? Nadie podía comprender el peso de esta locura. Esto no es solo tu problema, Clara, dijo Ana, la más valiente del grupo. Es de todas nosotras. Sus palabras eran como un ancla, recordándome que no estaba sola en esta lucha. Pero, ¿qué significaba eso ahora? Mientras tanto, el aire se volvía más denso, como si el resto del mundo esperara en suspenso. ¿Qué haremos ahora?, pregunté, aún buscando respuestas en los ojos de mis compañeras. Pero antes de que alguien pudiera responder, una enfermera apareció con una expresión pálida. «¡Clara! ¡Hay un problema!», gritó. La urgencia en su voz hizo que mi corazón se disparara. «Don Ramón ha caído. Está inconsciente». La sala se llenó de gritos y caos. Corrí detrás de la enfermera. Mis compañeras siguieron tras de mí. En el fondo, una pequeña chispa de esperanza ardía en mi pecho. Tal vez, solo tal vez, el reinado de terror estaba a punto de apagarse. El caos en la sala era total. Médicos y enfermeras se apresuraban a atenderlo, y yo, paralizada, veía a don Ramón como el símbolo de mi sufrimiento. Sentía un revoloteo en mi interior, una mezcla de rabia y asco al mirarlo. «Clara, ven aquí», me llamó Claudia, su mirada llena de preocupación. «No puedes quedarte aquí. Debemos decidir qué hacer ahora. No puedes ignorar el vínculo que compartes con él». Su conciencia de la gravedad del momento caló hondo en mí. Pero, ¿realmente podía enfrentarlo? De repente, la puerta se abrió de golpe, y Santiago, el hermano de don Ramón, irrumpió en la sala. «No puede estar pasando esto. Él es...». Su grito se interrumpió. Las luces comenzaron a parpadear, llenando la sala de inquietud. Cuando la luz finalmente se estabilizó, Santiago dio un paso hacia don Ramón, con lágrimas en los ojos. Las palabras que siguieron me dejaron completamente helada. «No es solo tu padre, Clara, es tu hermano». El tiempo se detuvo. La vida que creía conocer se deshacía como polvo. Don Ramón no solo era el monstruo que había atormentado mi vida, sino que también era parte de mi sangre. Un murmullo de incredulidad y temor recorrió la sala. «¿Es cierto, Clara?», resonaba por todas partes. «No sé qué hacer», murmuré, sintiendo el peso de su declaración aplastante. Las cadenas del pasado estaban más entrelazadas de lo que jamás habría imaginado. ¿Podría afrontar esto? La lucha apenas comenzaba. Mientras todo el caos continuaba, Sofía
con un grito desgarrador, tomó la palabra. «No, no puede ser». Su desesperación resonaba en el aire. «Clara, tú no sabes lo que él ha hecho. Tu madre y yo somos parte de esto. Ella fue quien organizó todo. Frustración y miedo se mezclaban en mi interior. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto?», grité, buscando comprensión en esas palabras tan desoladoras. El murmullo crecía y algo en mi interior se rompía antes de que pudiera procesar lo que había escuchado. Las luces parpadearon nuevamente y el suelo vibró. «Todo el mundo afuera», ordené, mientras intentábamos escapar de la confusión y del líquido en el aire. La enfermera, temblando, nos empujaba hacia la salida. Al salir, sentí que las paredes caían detrás de mí, pero sabía que esto no había terminado. La verdad aún me esperaba en la penumbra, una sombra en mi vida que debía enfrentar. La lucha entre la oscuridad y la luz se había intensificado, así que aquí estaba, dando el primer paso hacia lo desconocido, enfrentando no solo a don Ramón, sino a toda la red de secretos que me había atrapado. No sabía qué encontraría al final de este camino, pero debía ser valiente. Y ahora, queridos amigos, este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aprieta ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Ellos también merecen ser parte de esta historia. Recuerda, solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. No esperes ni un segundo más.